Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Cuando te quitan la vesícula. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Quiero hablarte de qué pasa cuando finalmente se te llena la vesícula de piedras y te quitan la vesícula. ¿Qué pasa con la vida de ahí para abajo? Voy un momentito a la pizarra. Muchas personas con las que he trabajado en todos estos años, pues dentro de los centros Natural Slim, que estamos en 8 países, está en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Costa Rica, en Panamá, en Colombia, tenemos operaciones en España, en Holanda. Pues muchas personas que vienen con sobrepeso también vienen diciéndonos, me quitaron la vesícula. Tuvieron que correr conmigo para el hospital, para cirugía, me quitaron la vesícula. Es algo bastante común, sobre todo entre las personas que padecen sobrepeso y obesidad. Les voy a explicar por qué. Fíjense, el cuerpo humano es así. El hígado, que es uno de los órganos más importantes, está aquí al lado derecho. Así que el hígado está aquí. Es el órgano más grande que tiene el cuerpo después de la piel. La piel es un órgano de eliminación. Pero el hígado al lado tiene una bolsita que se llama la vesícula biliar. Se llama la vesícula biliar porque esa bolsita, que es así pequeñita, dentro tiene un líquido que se llama la bilis. La bilis es un líquido amarillo, brillante, muy fuerte en color, así como el color como de la mostaza. Y esa sustancia que crea el hígado la va guardando en la vesícula biliar, y para lo que sirve es para digerir las proteínas, o sea, carne, queso, huevo, y para digerir las grasas. ¿Qué pasa? Todas esas personas que le han quitado la vesícula, le voy a decir qué le causó que se llenara esa vesícula de piedras para que entonces se la tuvieran que quitar. Pues lo que causó es que cuando una persona tiene una dieta demasiado alta en alimentos tipo E, los alimentos tipo E, por aquí tengo mi listita, alimentos tipo E son estos que están aquí, que son pan, pasta, harina, arroz, plátano, papa, tubérculos, como decir raíces y demás, cereales, azúcar, dulces, chocolate, la leche, jugos de fruta, refrescos azucarados. Este tipo de alimentos tienen la propiedad de que producen mucha glucosa. ¿Qué pasa? Cuando se produce mucha glucosa, que es el azúcar de la sangre, al subir la glucosa, debido a que hay un exceso de alimentos tipo E, que es mucho carbohidratos refinados, esa glucosa, que es carbohidrato, cuando pasa por el intestino, sale del estómago y entra al intestino, pasa por aquí cerca del hígado, pues la vesícula biliar no se utiliza, porque la vesícula biliar guarda adentro la bilis, pero la bilis solamente se utiliza cuando usted consume más cantidad de proteínas y grasas. Si usted no consume muchas proteínas y grasas o suficiente, la bilis no se usa. ¿Qué pasa? Cuando la bilis no se usa, dentro de la vesícula biliar, que tiene una salida así, que da hacia el intestino, pues no se usa. Cuando no se usa, esa bilis que está dentro se empieza a descomponer, se oxida. Cuando se oxida, se vuelve piedras de colesterol y bilis. Y esas piedras llega un momento que tapan el conducto. Cuando tapan el conducto, ahora se le inflama. Cuando se le inflama, el médico va a querer cortarle la bilis, cortarle la vesícula biliar, ¿no? Entonces, cuando una persona llega corriendo al hospital porque tiene la vesícula biliar inflamada, pues está inflamada porque está lleno de piedra, pero está llena de piedra porque el nivel de glucosa que la persona tenía en la sangre era demasiado alta, que es lo mismo que hace que la gente se ponga gordita, ¿no? Se ponga sobrepeso. Ok, ahora, los médicos saben que el exceso de glucosa causa piedras en la vesícula biliar. ¿Por qué lo saben? Porque si un paciente va al hospital y ese paciente por 2 semanas le ponen una solución intravenosa en el hospital, el médico que es internista, que maneja las salas de pacientes en los hospitales, sabe
que después de 2 o 3 semanas del paciente estar usando una solución intravenosa que está llena de glucosa, le empiezan a salir piedras en la vesícula. O sea que los médicos ya saben, porque han podido observar que cuando sube la glucosa también suben las piedras. Las piedras en la vesícula. O sea que estas piedras que salen aquí salen por el exceso de glucosa, que al ser glucosa no permite el uso de la bilis, porque la bilis no se usa para la glucosa, se usa solamente, ni para los carbohidratos, se usa solamente para las proteínas y las grasas. Cuando una persona tiene una dieta muy alta en carbohidratos, muy baja en proteínas y grasas, automáticamente la bilis se descompone, se pudre, se oxida, se vuelve piedra, le tapa el conducto y se le inflama, y entonces se la tienen que quitar. Ahora, ¿qué pasa después que usted le quitan esa vesícula biliar? O sea, que lo operaron. Bueno, pero le voy a decir lo que pasa. Lo que pasa es que el intestino va a continuar funcionando y el hígado tiene otros conductos que conectan el hígado con el intestino. Por ese conducto va a bajar algo de bilis. Claro, la ventaja de tener la vesícula biliar es que es una bolsita que cuando el cuerpo siente que está pasando por ahí proteínas, por el intestino o grasa, él lo que hace es que contrae. Cuando contrae, dispara la bilis y le cae en el mismo área donde está pasando el alimento, que son proteínas o grasa, para poder ayudar a digerirlas, ¿no? Las personas cuando no tienen la ayuda de la bilis, pues ni siquiera absorben bien los minerales. La bilis ayuda a que el cuerpo absorba bien todos los minerales. Al no tener la vesícula biliar, pues la absorción de minerales se va a reducir. Ahora, hay una ayuda que usted puede darle al cuerpo cuando usted le han removido la vesícula biliar. La ayuda, y esto he visto que funciona bastante bien, la primera ayuda que usted le debe dar al cuerpo cuando le removieron la vesícula biliar, usted tiene que adelgazar. Tiene que adelgazar. Cuando usted adelgaza, lo hace reduciendo la glucosa, usando una dieta como la dieta 3x1, que es una dieta que es más baja en carbohidratos, le permite comer de todo, pero usted empieza a adelgazar. Cuando usted empieza a adelgazar, le quita presión al tema del trabajo del hígado, porque está adelgazando. Ahora, lo otro que pasa es que cuando usted adelgaza, el cuerpo como tal empieza a funcionar mejor. El hígado empieza a funcionar mejor. Y si usted quiere tener una mejoría total, lo que le recomiendo es que usted váyase al sitio de Natural Slim, naturalslim.com, vaya donde dice descubrimientos. Después de marcar descubrimientos, vaya a la parte que dice temas relacionados. Ahí va a ver que uno de los incisos para marcar se llama la limpieza del hígado. La limpieza del hígado son unas instrucciones que sacamos de la doctora Hulda Clark. Es una señora célebre. Esa limpieza del hígado es milagrosa, porque esa limpieza del hígado lo que hace es que usted de forma natural aprende con las instrucciones que las va a recibir gratis. Vaya a naturalslim.com, busque descubrimiento, busque temas relacionados y va a ver que ahí está uno que se llama limpieza del hígado. Usted puede bajar, descargar esas instrucciones. Ahí le enseña cómo usted utilizar aceite de oliva, jugo de toronja fresco y saldiguera, que es una forma de magnesio, el polvo de saldiguera, las sales de saldiguera, y entre esas tres usted aprende a hacer una limpieza del hígado que la hace de un día para otro. En 2 días usted la termina. Y básicamente, cuando usted hace esa limpieza, el hígado se limpia. Cuando el hígado se limpia, los conductos que están unidos al intestino empiezan a funcionar mejor y usted va a empezar a digerir mejor. Y aunque no tenga una vesícula biliar, usted verá que su digestión se mejora. Como quiera van a salir cientos y cientos de piedras que usted se va a quedar impresionado de todo lo que sale de su cuerpo cuando usted hace la limpieza del hígado. Así que le recomiendo que si no tiene vesícula biliar, adelgace y haga la limpieza del hígado. Y haga esta limpieza del hígado, usted la puede hacer mínimo cada 6 meses. Cada vez que la haga, usted va a ver que van a salir cientos y cientos y cientos de piedras. Entonces, todo eso se lo recomiendo, primero porque funciona y segundo, porque la verdad siempre triunfa.